estás? Ya es muy tarde y tengo mucho sueño, pero he decidido aprovechar tiempo y pasar un ratito contigo charlando. Y hoy te cuento sobre las cosas que han impresionado a mi novio español cuando me visitó por la primera vez en Rusia. Claro que realmente tendría que ser él quien te lo cuente, pero como él no tiene este canal, voy yo recordando las cosas que me comentó en su momento para poder explicártelas a ti. También te tengo que decir que todo de lo que cuento en este vídeo ha pasado hace más de 20 años, entonces seguramente que alguna cosa ya está cambiada o no funciona de la misma manera que antes, pero bueno, espero que esto te va a gustar, vas a pasar un ratito agradable o divertido, no lo sé. Te recuerdo que en uno de mis viajes a España conocí a mi futuro marido, pero en aquel momento era mi novio. Nos conocimos en septiembre de 1999. Así que ha llovido ya. En 2 meses ya vino a visitarme. Era un poquito impactante en el sentido que realmente nadie lo ha esperado. Es decir, cuando nos conocimos, él sí que me lo decía, que me gustaría venir a verte y cosas así, pero yo sinceramente pensaba que son como palabras o eran palabras como de ligue de verano y que no realmente no tenía ninguna intención para venir a verme. Pero cuando ya volví yo después de pasar las vacaciones con él a mi país, él me seguía llamando y como que seguía interesado en el tema de venir a verme. Y bueno, vale, pues he visto que su intención era seria. Entonces ya empezamos a hablar sobre los detalles, sobre el visado, los billetes, alojamiento y cosas así. En principio quedamos que los primeros días él pasaría en mi casa, o mejor dicho, en casa de mis padres. Y luego pues a lo mejor se marcharía a un hotel según cómo iba la cosa. Entonces él cogió un avión, vino a Moscú y una de las cosas que más le ha impactado nada más salir del avión, ha visto como varios policías con metralletas que estaban ahí como y todos muy serios con las caras así como no sé, como de piedra. Y a él, a mi novio le impresionó muchísimo esto. Y la verdad que yo, por ejemplo, estaba ya tan acostumbrada de ver a este grupito de los policías cada vez cuando tú entras en avión a Rusia que ni siquiera me daba cuenta. Pero claro, para él venir a un país nuevo, no exactamente un país europeo, ¿no? Y además con una historia así también compleja, ahora entiendo que le debería haber impresionado. La otra cosa que le impresionó era la iluminación de la ciudad, porque él vino la primera vez en noviembre, pero realmente así está todo el año. Hay muchísimo, había y hay, pero bueno, hablamos del pasado, había mucha iluminación, entonces parecía como si fuera Navidad. Y él también me lo ha comentado diciendo que esto parece Navidad,
pero realmente Moscú en este sentido está siempre muy bien iluminada. Y durante la Navidad ni te cuento, ahí sí que es precioso y hacen cosas maravillosas con las lucecitas. Luego vinimos a mi casa, la casa de mis padres, y otra cosa que le impresionó era el portal. La verdad que también yo estaba bastante acostumbrada y no me fijaba en ello, pero en aquellos tiempos el portal no era precisamente una maravilla. El aspecto, que era como pequeñito, bastante desarreglado, ahora por ejemplo está mucho mejor, pero en aquellos tiempos pues era como muy dejado. Y yo creo que le ha impresionado y debería haber pensado, madre mía, ¿dónde me he metido? Si el portal está así, aunque realmente no era tampoco nada de otro mundo, pero quizás sí que era un poquito cutrillo. Y luego mi piso. Nosotros tenemos 2 dormitorios y un salón, y también una cocina independiente y los baños, digamos como un aseo y un baño. Para nosotros en Rusia siempre no contamos los dormitorios, contamos las estancias, es decir, 2 dormitorios y un salón son como 3 estancias, 3 habitaciones. Entonces tener un piso de 3 habitaciones realmente significa tener un piso grande. Y yo a lo mejor antes de que él viniera, seguramente yo se lo habría comentado, en plan que mi piso es grande, no porque tiene 3 habitaciones, pero realmente el piso no es nada grande porque el recibidor es súper pequeño. Las habitaciones sí que no están mal del tamaño, pero en general, como entre el pasillo y la cocina y los baños son como muy minúsculos. Y creo que cuando entramos, esto también le podría haber como chocado, en plan, ostras, también a dónde me meto y cómo voy a estar aquí alojado si no hay sitio. Esto de hecho luego me pasaba a mí cuando yo ya llevaba tiempo viviendo en España, y luego cuando visitaba a mis padres, la primera sensación también para mí al entrar a mi casa de ahí era como chocante, en plan, uy, qué pequeño todo, pero luego te acostumbras y ya no lo ves tan pequeño. Bueno, él entra y lo primero que él quería hacer es llamar a su madre, pero supongo que por el tema de roaming o algo, alguna historia, él no ha podido llamar directamente desde su número de móvil, y entonces él entró y casi nada más después de saludar a mis padres me ha preguntado dónde está el teléfono. Entonces le digo en la habitación y él va directo a la habitación. Pero en Rusia nadie puede entrar a casa antes de quitar los zapatos, y menos si estamos en invierno cuando hay mucha suciedad. Y entonces yo me acuerdo también de esta imagen que mi novio se tira hacia la habitación y todos nosotros no, vuelve, y él se asusta, en plan, ¿qué pasa? ¿Por qué no me dejan pasar? Y nosotros, no, quita los zapatos primero. Bueno, pues esto también le sorprendió. Esto creo que ya os he contado en mi primer vídeo, pero al revés, lo que me sorprendió en España cuando vine, que no se podía coger coches particulares, no como si fueran taxi. Pues a él lo mismo le sorprendió en Moscú ver cómo yo paraba los coches particulares y que nos llevaban a los sitios diferentes como si fueran taxis.
además salía mucho más barato que un taxi. Luego le impresionó muchísimo porque en noviembre ya realmente empieza a hacer frío e incluso empieza a nevar. Y él además ha estado casi un mes. Cuando vino a verme se quedó casi para un mes. Entonces la otra cosa que le sorprendió mucho era ver cómo con el frío que hacía, no sé, por decir 6 grados bajo cero o 10 grados bajo cero, y que él ha visto que habían muchísimos kioscos de helados, como heladerías, y la gente compraba helados con el frío que hacía y comía estos helados en la calle. Yo imagino que es bastante o era bastante impresionante también. Incluso mi novio hacía fotos de la gente con el fondo de estos kioscos de helados. Luego, un fin de semana fuimos con él a San Petersburgo, que es otra ciudad o segunda ciudad más importante y más grande de Rusia, que está como al norte de Moscú, y son 8 horas en tren hasta ahí. Cogimos un tren nocturno, que pienso que esto también para mi novio era una experiencia interesante. Creo que antes nunca ha cogido un tren así para dormir dentro, en una cama y todo. Bueno, no son camas, son como algo como estanterías, ¿no? Para dormir, o como literas, no sé cómo llamarlo. Y cuando vinimos a San Petersburgo, ahí como está más al norte, el clima es más húmedo y entonces hace muchísimo más frío que en Moscú, porque en Moscú el frío es seco. En San Petersburgo es húmedo y es que te penetra completamente y se te meta. Por mucho que estés bien abrigado, pues ya igual se nota el frío. Y yo me acuerdo que ahí íbamos por las calles como dando paseo, y ahí dentro de la ciudad hay un río que se llama Neva. Hay muchísimos puentes muy bonitos y además son muy famosos mundialmente, creo, porque en ciertas horas del día, bueno, creo que es por la noche más bien, se separa el puente, se abren para que las naves marítimas pudieran pasar debajo. Y cuando están abiertos los puentes, claro, se corta la comunicación entre algunas partes de la ciudad. Pero bueno, ahora quería contar sobre otra cosa. Entonces estábamos dando paseo y yo realmente ya empecé a tener mucho frío y estaba como ya casi congelada. Pero mi novio se paró en uno de estos puentes porque ha descubierto que el río estaba completamente helado. Luego me ha dicho él que claro, para un chico mediterráneo era increíble ver un río grande helado, pero además sí que estaba helado, pero no estaba estático. Había como corriente, entonces el hielo se rompía en unos trozos muy grandes y se pasaba debajo de este puente donde estábamos. Y pues mi novio estaba ahí como, no sé, como hipnotizado, mirando a estos hielos pasando, y yo esperando, pues he esperado 5 minutos, luego 10 minutos, y veo que él sigue ahí como, y yo ya empecé como a preocuparme porque os digo, tenía muchísimo frío, y le decía, pero vamos, y él, espera un poquito más. Bueno, él se impresionó mucho al ver el río congelado. Por supuesto, alguna comida le hubiera sorprendido y todo. Sí, también tuvimos como una pequeña anécdota
salir o conocer una persona, todavía no sabemos muy bien qué cosas le podrían gustar y cuáles no. Yo, por supuesto, antes de que viniera, he hecho como un programa que yo pensaba que le iba a gustar. Y realmente este punto de programa sobre el cual voy a hablar ahora tenía todos los pros para gustarle, pero ahora os explico. A mi novio siempre le gustaba mucho ver las iglesias, los monasterios. No solo en Rusia, en España también le encantan castillos y cosas así. Entonces, afuera de Moscú hay un sitio muy conocido que es como un complejo, no sé, de iglesias, monasterio, muy bonito. Sí, ya hemos pensado hacer una excursión hasta ahí y realmente estaba muy bien. No estaba demasiado lejos, pero también hacía frío. Y ahí sí que se me ha cruzado a mí un poco los cables, porque cuando vinimos yo descubrí que hay como unos pozos, supuestamente agua sagrada, y además la gente hacía como cola para coger esta agua con unos recipientes. Y no sé por qué yo decidí que esto era súper importante y súper interesante para él. Y nos pusimos en esta cola. Y la verdad que esta cola no se movía para nada. También hemos pasado mucho frío. También en la cola encontramos con la gente muy rara. Bueno, amable pero rara. Ahora me pregunto cómo que yo podría ser tan poco sensible, o no sé cómo decirlo, por no ver que mi novio realmente estaba sufriendo en esta cola, estaba pasando frío, no tenía realmente ninguna motivación estar esperando, no sé, 1 hora y media con el frío que hacía para coger un recipiente con agua sagrada. Pero aún así llegamos hasta el final, cogimos esta agua. Y cuando volvimos a casa, claro, el pobre ya estaba resfriadísimo. Y claro, yo también lo pasé luego mal, porque luego sí que me di cuenta que pasé un poquito con el tema. Y otra cosa que le sorprendió mucho, que mis padres querían mucho curarle. Esto quizás es una cosa muy típica para mi familia, porque sobre todo mi madre le encanta curar a la gente. Es decir, ella siempre buscando las soluciones. Muchas veces son remedios como populares para solucionarte una cosa o la otra. Entonces cuando mi novio se enfermó, se resfrió, mis padres estaban como encantados de locos por curarle. Pero claro, también las cosas que le daban, él no sabía, porque a lo mejor en su casa pues no se curaban de este modo. Y algo también le trataban de curar con vodka, creo. Y eso que mis padres no beben. Pero para tratar alguna cosilla sí que pueden echar en la receta un poco de vodka. Son las primeras cosas que se me han ocurrido. Y quizás también para finalizar os voy a contar también una experiencia suya bastante desagradable que le pasó ya en los últimos días de su estancia. Y yo ya estaba trabajando y él pasaba mucho tiempo solo, pero lo pasaba bien porque compró un callejero. Entonces estaba él pasando por sitios que le interesaban mientras yo estaba trabajando. Y ya en los últimos días de su estancia me pregunta a dónde más puedo ir, porque parece que ya he visto todo. Y le digo, bueno, no sé, si quieres puedes ir a Mausoleo. ¿Sabes? Este sitio donde está el cuerpo de Lenin. Que de hecho yo, que soy moscovita,
que nací en Moscú y vivía hasta los 26 años ahí. Yo nunca he ido a mausoleo porque cuando yo era pequeña y realmente tenía interés por ir ahí, siempre había muchísima cola y como que nunca teníamos suficientemente tiempo y ganas para pasar esta cola. Y luego de mayor ya se me quitó el interés y al final nunca he ido. Pero claro, normalmente los turistas sí que van ahí. Entonces, como él se encontraba por ahí, por la Plaza Roja, le digo, ¿por qué no pases por ahí? Y dice, ah, vale, buena idea. Entonces se mete ahí, pero antes de entrar hay como un típico metalodetector o detector de metales. Y había policía, ¿no?, que miraba, que controlaba qué gente entraba ahí dentro. Cuando él pasa, se dan cuenta que él llevaba móvil. En aquellos tiempos, por unos pocos meses, en Rusia había como un, reglamento de que todas las personas que tenían el teléfono móvil o los teléfonos móviles tenían que llevar un permiso para esto. Y él, claro, como viene del extranjero, tampoco sabía estas cosas. Los policías miran el móvil y le dicen, ¿y dónde está el permiso? Y mi novio, claro, dice, ¿qué permiso? Sí, para llevar el móvil. Pues no tengo ningún permiso. Ah, pues si no tienes ningún permiso, pues multa. El pobre estaba flipando porque, claro, para él la policía es autoridad y si te lo dice, pues tienes que cumplirlo. Y le han dicho, pues ya no sé, por deciros, 5.000 rublos. Y él pues busca y dice, pues mira, ahora mismo llevo solo 2, pero puedo ir a sacar. No, déjalo. Danos que con 2 ya vale. Y luego, claro, él salió. No le dejaron pasar. Al final no entró a ver mausoleo o entró, ahora ya no me acuerdo, pero resulta que salió muy molesto, muy enfadado porque se ha dado cuenta que le estaban un poco tomando por tonto y se aprovechaban de él. Claro, esta cosa también le sorprendió, que él mismo pues ha podido comprobar que la policía era bastante corrupta y no era nada de fiar, digamos, ¿no? Bueno, son así las cositas que se me han ocurrido, así como sin prepararlo demasiado. Si tienes alguna pregunta, apúntamela en los comentarios, o si quieres también a lo mejor compartir tu experiencia, si has estado alguna vez en Rusia, pues también sería muy interesante. Y bueno, recuerda, por favor, suscribirte a mi canal para motivarme a hacer más vídeos y pasar más tiempo contigo charlando. Y también recuerda que puedes pedir una charla sobre un tema que a ti te interesa. Bueno, hasta aquí entonces. Buenas noches y hasta la próxima.